Bien, nuestro estudio continúa hablando acerca del carácter cristiano. El carácter cristiano se refleja cuando nos parecemos a Cristo. Y entonces estamos viendo acerca del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Cristo mostró amor, Cristo mostró gozo, Cristo mostró su paz continuamente. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la paciencia, que es la siguiente parte del fruto del Espíritu Santo, la siguiente manifestación de ese fruto del carácter cristiano, la paciencia, ¿no? Es un tema bastante particular, ya que vivimos en un mundo que realmente es impaciente, un mundo que está todo el tiempo buscando soluciones rápidas, o vivimos en la vorágine de la vida, y creo que esa paciencia la necesitamos ejercitar continuamente. ¿Dónde? Bueno, en todas partes, en el trabajo, en el supermercado, en el semáforo, en la escuela, pero sobre todo en el hogar, ¿sí? En el hogar necesitamos mostrar esa paciencia continuamente. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del enemigo. La paciencia sería la impaciencia, o lo contrario, la impaciencia, ¿sí? El diccionario define la impaciencia como una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas de otros. Fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas de otros, que muchas veces son sin intención, pero nos ponen mal. Y se puede manifestar con palabras o gestos que realmente están destinados a humillar a la persona que cometió esa falta. Entonces, gestos o palabras que realmente nos hacen ver mal. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen dos palabras diferentes para paciencia. Una es la que aparece en nuestro texto base, que es Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es la palabra macrotumia. Esa palabra da la idea de una largura de ánimo, es decir, alguien que es lento para hablar. Es una persona que realmente no se apresura. Macrotumia, tiene una largura de ánimo. La otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento en griego para la paciencia, la encontramos por ejemplo en Santiago 1.3, cuando dice allí Santiago que si alguno tiene falta de paciencia, habla de la paciencia. Y esa palabra es una palabra diferente, la palabra upomone, que es la característica de un creyente que no se desvía de su propósito o lealtad a Dios, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Es decir, vienen las pruebas y sufrimientos y esa persona no se desvía de su propósito, de su lealtad a Dios. Habla de firmeza, de constancia y resistencia. Es aprender a esperar el tiempo de Dios. Y alguien dijo que la paciencia es la fortaleza del débil, pero la impaciencia es la debilidad del fuerte. ¿Sí? Necesitamos aprender a ser pacientes. A ver, ¿cuándo puedo llegar a ver el tema de si soy paciente o impaciente, ¿no? Quizás cuando alguien te pide que repitas constantemente lo que decís, ¿no? Entonces vos decís algo y la persona, ¿qué dijiste? Y repetes, ¿cómo? Y tienes que repetir de vuelta, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta si sos paciente o impaciente. A veces cuando quizás en tu casa, tu esposo, tu esposa o tu familia no están listos a tiempo. Entonces teníamos que salir a las 10 y de repente son 10:05 y todavía les falta. Quizás cuando encontrás desorden constantemente en tu casa, también desorden de tus hijos o de tu esposo o tu esposa, y eso también puede llegar a generar ese sentimiento de impaciencia. Quizás cuando, este es tremendo, ¿no? Cuando estamos en la mesa, de repente tenés invitados en casa, ¿no? Y de repente el invitado o la invitada vuelca el vaso del jugo, del agua, la gaseosa, lo que sea, en la mesa, ¿no? Cuando pasa eso, un invitado hace eso en casa, normalmente, ¿qué dicen los padres? ¿No? Dicen, no pasa nada, un accidente. Pero cuando el hijo o la hija vuelca el vaso, es como que si fuera, no sé, lo peor que pueda pasar en la vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Otro caso también es cuando, por ejemplo, estás en una mesa y ves que alguien come con malos modales, quizás haciendo mucho ruido o con la boca abierta, o cuando pienso que solamente yo cumplo con los deberes de la casa y digo, no puede ser que solamente yo cumplo, ¿no? Pero bueno, entonces esos son como laboratorios en el hogar que se van demostrando para realmente ver si soy paciente o impaciente. Son laboratorios continuamente.
Ni hablar del tráfico, como dijimos antes, si de repente estás en medio del tráfico y cambia la luz del semáforo y la persona que está delante no arranca y te desesperas porque estás tarde, o quizás cuando estás esperando tu turno en el hospital o en la clínica y de repente se demoran en atender, bueno, en fin. Pero son laboratorios que nos permiten evaluar si realmente tengo una vida paciente, un corazón paciente o impaciente. Bueno, la Biblia nos va a dar varios consejos en cuanto al tema de la paciencia. ¿Sí? Realmente nos habla muchísimo acerca de la paciencia. Es interesante, pero en 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo hizo allí una descripción maravillosa de lo que es el amor, la característica del amor, él dijo así en 1 Corintios capítulo 13, dice allí en el versículo 4, dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿No? Entonces ahí me podría decir, bueno, Pablo, lindo versículo, y bueno, lo interesante es que la palabra que utiliza aquí el apóstol para sufrido es la palabra que yo te dije que es macrotumia, es la misma palabra que aparece aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El amor es sufrido y realmente una mejor traducción sería es paciente. El amor es paciente, el amor sabe esperar. Entonces, si yo amo realmente a mi familia, yo debería ser paciente con ellos. Yo debería saber pasar por alto las ofensas y debería realmente tener un espíritu un poquito más comprensivo, más empático con muchas situaciones. Ahora no digo que de aquí más lleguemos tarde siempre, que no, o que tengamos la casa desordenada, no, pero tenemos que aprender a manejar nuestro carácter en medio de esas situaciones o circunstancias. En Efesios capítulo 4, lo hemos mencionado antes también, pero Efesios capítulo 4, allí en el versículo 1 dice, el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces Pablo decía, mire, la clave, el equilibrio en la vida cristiana se va a basar en el hecho de que yo pueda aprender a tener paciencia con los demás. Es importante que yo entienda ese concepto. No puedo pensar que yo puedo pasar por arriba de los demás, tengo que tener paciencia con los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, nuevamente paciencia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, fíjate, dice, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Y podríamos seguir mencionando cantidad de versículos que hablan acerca de esto, pero el llamado de la Biblia es realmente paciencia. Paciencia. Necesitamos ser pacientes constantemente. No podemos pretender que los demás vayan a mi ritmo. No puedo pretender que yo sea el único perfecto, el que nunca me equivoco. No puedo pretender que yo... No, porque yo también necesito que la gente tenga paciencia conmigo. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, allí el apóstol Pedro dice lo siguiente, dice estando cerca de que el fin de los tiempos se acerca, y Pedro dice que tenemos que amarnos, dice, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. O sea, que yo por amor al prójimo tengo que aprender a pasar por alto cosas que quizás me pueden traer impaciencia en otro momento. Ahora, esto no es algo natural. Obviamente tiene que ser obra del Espíritu Santo en mi vida. Tiene que ser el desarrollo del fruto del Espíritu en mi carácter. Para que yo aprenda a someterme bajo el Espíritu Santo, que yo pueda obedecer la palabra en estos mandamientos claros en cuanto al tema de ser pacientes, y yo pueda comenzar a caminar en esa verdad. Gente, hace un tiempo atrás vi un video que me impactó mucho, ¿sí? Era un video de un hombre mayor sentado en un banco de una plaza y al lado un joven que era su hijo, ¿no? Y entonces de repente este hombre mayor ve un pajarito y le pregunta al hijo, ¿qué es eso? Entonces el hijo lo mira y le dice, un pájaro, papá.
vuela el pajarito, de repente aparece en otro lado y el padre dice, ¿qué es esto? Y el hijo, un pájaro, papá. Ve otra vez así, pasa el tiempo, ve el pajarito y dice, ¿qué es eso? Y ya el hijo se exaspera y dice, papá, te dije que era un pájaro, ¿cuántas veces más te lo voy a decir? Y este hombre mayor se para, se va, entra a su casa y al rato sale con un diario. Y el diario le muestra al hijo algo, ¿no? Y el hijo comienza a leer y el diario decía, el padre relataba, decía, estuve con mi hijo de 3 años y fuimos a la plaza. De repente mi hijo vio un pajarito y me preguntó, papá, ¿qué es eso? Y me lo preguntó 5 veces y las 5 veces sonriente le dije, un pájaro, hijo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no tenemos paciencia es como que nos olvidamos realmente de que también nosotros necesitamos paciencia. Cuando perdemos la cabeza por cosas que son tonterías, muchas veces estamos actuando como si fuéramos nosotros personas que nunca nos equivocamos o que nunca fallamos. Realmente espero sinceramente que nuestra vida sea marcada por la paciencia, porque Dios ha sido bastante paciente para conmigo. Entonces, ¿quién soy yo para no ser paciente con mi familia, con las personas que más amo en la vida, o con el prójimo, con los hermanos en la iglesia, o quizá con personas que están lejos del Señor y que yo también tengo que mostrarles a ellos paciencia? Así que, mis queridos, oremos mucho, afirmemos nuestro corazón para que realmente nosotros podamos aprender a depender de Dios, a someternos bajo el Espíritu Santo y permitir que Él desarrolle esta parte hermosísima del carácter cristiano que es la paciencia. Así que Dios les bendiga.